Estamos hablando otra vez en Colombia de un conflicto con el Perú. Instancias de una diferencia que lleva ya mucho tiempo por una isla que surgió como una derivación de otra que estaba contemplada en los acuerdos limítrofes entre ambos países, la isla de Chinería y la isla de Santa Rosa. Pero claro, esto nos remite a la guerra histórica entre Colombia y el Perú en 1932. ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Cuáles fueron las consecuencias? De eso vamos a hablar en este nuevo episodio de Calamares en su tinta. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Para mí es un gusto, como siempre, que nos reencontremos aquí en este espacio que ya saben, es para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros a veces, de personajes raros y curiosos o no tanto, en fin. Hoy estoy un poquito constipado, con esas gripas propias de estos meses. Por suerte ya pasó esa época espeluznante y paranoica del COVID, cuando cualquier estornudo nos hacía encomendarnos a nuestro santo preferido o a toda clase de conjuros y posibilidades para la salvación y la supervivencia. Vamos a ver cómo evoluciona ahora esta tos que me tiene aquí asediado, pero que no me impide cumplir esta cita para mí siempre deliciosa. Estamos hablando por estos días de un tema histórico en Colombia. A veces la coyuntura y la actualidad se vuelven un detonante para volver la vista al pasado. Debería ser así siempre, porque la historia no es sino el conocimiento y la conciencia en el presente de aquello que ocurrió y que determina siempre la vida de los individuos y de las sociedades. Yo cito muchas veces aquí la frase de un gran historiador y filósofo de la historia italiano, Benedetto Croce, que decía que la historia no es la ciencia del pasado, y tenía toda la razón, sino la ciencia del presente. Tratamos de ahondar en ella para narrar y asir y atrapar de alguna manera eso que fue y ocurrió, para explicar también el mundo en el que estamos y cómo vive habitado, digámoslo así, por todas esas versiones anteriores de lo humano que están allí presentes, latentes, y que basta apenas acariciarlas para que reaparezcan en la superficie y se nos revelen con todas sus claves y con todas esas bifurcaciones de aquello que fue, pero también de lo que habría podido ser. Lo cierto es que por estos días en Colombia estamos hablando del conflicto con el Perú, un país limítrofe, pero en el caso de la relación entre Colombia y el Perú hay un episodio de los años 30, una guerra o un conato de guerra, aunque fue mucho más que ello, entre 1932 y 1933, entre el 1 de septiembre de 1932 y luego ya entre abril y mayo y junio de 1933 se va apagando ese conflicto que vivió y pervivió en el recuerdo y en la memoria de los colombianos de varias generaciones por muchas razones, entre otras cosas porque fue acaso el último episodio bélico internacional de Colombia. Y ahora estamos hablando de nuevo de esa
guerra entre Colombia y el Perú en los años 30 del siglo pasado, a instancias de otro problema que tiene que ver con esos límites, con esa frontera entre los dos países y que en su momento pues fueron el escenario de la guerra del año 32 y el año 33. El tratado limítrofe entre Colombia y Perú es un tratado que se firma en 1922, en julio de 1922, si mi memoria no me falla. Es el famoso Tratado Lozano-Salomón, en el que los dos países establecieron pues cuál era su frontera, y allí también se dieron varias consecuencias políticas y diplomáticas muy importantes, entre otras la del surgimiento del llamado trapecio amazónico, esa especie de columpio, esa especie de rectángulo que cuelga y que le da a Colombia acceso al cauce del río Amazonas. Ese tratado implicó para nuestro país una concesión también territorial en la frontera con el Ecuador, que a Perú le convenía mucho porque el Ecuador le había dado a Colombia una serie de concesiones territoriales en San Miguel y Sucumbíos, y Colombia usó luego esa carta para ofrecérsela al Perú como una especie de dádiva y compensación cuando se firma el tratado, que fue entonces una negociación que hasta el día de hoy, y con un protocolo posterior en tiempos de la guerra y para finalizar la guerra entre 1933 y 1934, se firma en Río de Janeiro. Pero en ese tratado de 1922 se establece también, como lo ha explicado de forma muy exhaustiva uno de los mayores expertos mundiales en la cuestión de los límites y las fronteras, que es el ex canciller Julio Londoño Paredes, un sabio en esa y en muchas materias. En ese tratado de 1922 se estableció una comisión para detallar pues todos los elementos territoriales, topográficos, cartográficos en la constitución exacta y geodésica de los límites entre Colombia y el Perú. Y ahí hay una isla cerca de Leticia, que entre otras empieza a ser parte del territorio colombiano en virtud de ese tratado de 1922. Y cerca de Leticia hay una isla que se llama la Isla de la Chinería, y desde hace mucho tiempo el curso del río Amazonas, por un efecto que los que saben de esa cuestión llaman el efecto de la accesión, un fenómeno de sedimentación que es propio pues de esos accidentes que tienen que ver con la presencia incontenible, incontrastable del agua, que lo va copando y ocupando todo y que va creando unas nuevas realidades, que va creando sus rías, sus ensenadas, y va cambiando el espacio por su condición, pues ya dije, incontenible, impredecible. Entonces ahí en esa isla peruana, según la comisión que reglamentó esas cuestiones del acceso al territorio en virtud del Tratado de 1922, en esa isla de la Chinería está surgiendo o surgió una nueva isla, que es la isla de Santa Rosa, que no estaba contemplada pues en todos los documentos que se establecieron para oficializar el acuerdo entre Colombia y el Perú, y que desde hace muchos años es objeto de una discusión diplomática entre ambos países para definir qué tiene que pasar con esa isla, que es como un apéndice, una derivación de la isla de la Chinería. Lo que pasa es que la isla de la Chinería sí queda
en los acuerdos diplomáticos, la otra no, porque no existía. Colombia pide que se establezca una nueva negociación o una nueva determinación diplomática para reglamentar el estatus, la condición de esa isla que ya tiene allí la presencia del Perú de muchas maneras. Perú ha ejercido soberanía sobre esa isla con el argumento de que es, ya digo, una derivación de otra anterior que le pertenecía. Es un debate jurídico, es un debate técnico, hasta científico, que por supuesto se está volviendo político, porque de lado y lado de la frontera pues hay quienes quieren escalar ese debate, quieren usarlo más bien como una bandera para nutrir sus argumentos ideológicos o sus necesidades coyunturales que tienen que ver con su propia debilidad, con la situación interna. Pasa mucho eso, que los gobiernos se sirven de situaciones internacionales para fomentar y para fortalecer una serie de cuestiones que tienen que ver más bien con su situación por dentro. En el caso de esa relación entre Colombia y el Perú, pues no podemos negar que en los últimos años no ha sido la mejor. El presidente de Colombia desconoce al gobierno peruano y en los últimos días el presidente colombiano pues insiste en que hay que volver a definir la condición jurídica de esa nueva isla que está allí, sobre la que los peruanos ejercen soberanía, y en la medida en que esa situación se vuelve la fuente de un conflicto mediático y en las redes sociales, pues hay muchas preocupaciones, porque por supuesto lo ideal sería que se sigan usando los mejores cauces, que son los de la diplomacia y la política en el sentido más alto y escaso de esa palabra. Pero claro, por cuenta de esta especie de agitación cada vez más estridente, muchos en Colombia están invocando el recuerdo y la memoria y el relato y la reflexión sobre lo que pasó en los años 30 en la guerra contra el Perú. Los que saben de esto pues insisten en que no vamos a llegar a nada parecido, pero de todas maneras el detonante de la actualidad y de la coyuntura no es vano para que tratemos de entender qué fue lo que pasó entre el Perú y Colombia entre 1932 y 1934. Es un tema que tiene que ver, obvio, con la constitución territorial de los países, o digámoslo mejor, de los estados nacionales. Casi todas las guerras de la historia, en todas las épocas, tienen un elemento, un ingrediente territorial inevitable. Buena parte de las guerras se han peleado por esa ambición política de expandir el territorio de los estados, de los reinos, y en el contexto de la modernidad, pues estamos hablando, cuando hablamos de estados nacionales, de unos agentes que comprenden el territorio como un elemento determinante de su naturaleza. Fíjense ustedes que sigue habiendo guerras territoriales hoy, como la de Ucrania. La guerra en el Medio Oriente tiene que ver con la posesión de un territorio y el establecimiento allí de la soberanía de un estado
que reclama los derechos para ejercer esa autoridad que suponen los que la representan o aquellos que la enarbolan, es inobjetable. Lo cierto es que cuando pensamos en las guerras de la historia, pues siempre está ese factor del territorio y los límites en el territorio que no dejan de ser también una especie de ficción. Por supuesto, una ficción acordada, una ficción pactada, una ilusión, porque el territorio en sí mismo tiene sus accidentes y hay algunos de esos accidentes que funcionan como límites naturales en el territorio. Pero cuando pensamos en los mapas son creaciones sobre todo políticas, culturales, ideológicas, que reflejan esa realidad que tiene que ver con el poder y quienes lo detentan. En el caso de América Latina, o por lo menos hablemos en el caso de la América española, ahí hay un fenómeno interesante porque claro, ese gran imperio, que era el imperio cristiano español, se empieza a desestructurar, a desvertebrar, a resquebrajar hasta el desastre final con las independencias a principios del siglo XIX, y había una especie de estructura territorial y administrativa en el imperio español en América que era además muy voluble, porque a veces se imponían las consideraciones de tipo religioso, a veces de tipo político. Entonces, las condiciones limítrofes del Imperio Español en América no siempre eran las más claras. Pero luego, cuando van surgiendo las repúblicas americanas, ahí se da un fenómeno también inevitable, y es que la premisa de esas repúblicas es la de ser estados nacionales, que han surgido del proceso político de su enfrentamiento contra la corona, contra el imperio español. Un fenómeno que deriva en una guerra, y después de esa guerra, pues hay una nueva realidad allí, que es el surgimiento de varios estados nacionales, un poco arbitrarios, porque ¿cuál iba a ser el criterio para fijar las fronteras de los nuevos países de la América del Sur tras la independencia de la corona española? Claro, estaba el antecedente de los límites de ese mismo imperio, pero no siempre ese era un referente muy firme. Entonces empiezan a darse también unos tratados limítrofes a instancias a veces de la guerra y a veces de la diplomacia, para ir tiñendo ese nuevo mapa y para ir estableciendo allí esos linderos que, insisto, pues son muy arbitrarios, son muy caprichosos, porque reflejan una intención, un ideal, que es casi una abstracción y una ficción, el de las naciones y su identidad vinculada con un territorio que es no menos ilusorio. Un historiador hablaba de ese tema, el gran Benedict Anderson, que decía que las naciones son comunidades imaginadas, pero su territorio pues no lo es menos, porque claro, hay allí unos antecedentes, hay una historia, hay un vínculo de los pueblos que constituyen las naciones con su espacio geográfico, natural y vital, pero establecer exactamente dónde empieza y dónde termina un país, un estado nacional, es muy difícil. Para eso, claro, existen la geodesia, luego la cartografía y una cantidad de ciencias auxiliares
que se van sumando al esfuerzo de los diplomáticos para que los mapas cobren sentido. Pero los mapas no son un hecho objetivo. Los mapas no son una creación divina e inamovible. Los mapas son el reflejo, ya digo, de la política, de las guerras, del poder y de las diferencias también entre los que se encuentran en ellos y en sus puntos fronterizos y no tienen tan claro siempre de qué lado del espejo están. Por eso las fronteras son en sí mismas una realidad aparte. Las fronteras no son solo un fenómeno cartográfico y político, un sitio de paso. Las fronteras son el verdadero puntal de esas identidades nacionales porque en ellas se ponen a prueba las premisas y los valores a partir de los cuales las naciones creen serlo. Entonces, en el caso de la América española, el esfuerzo de los grandes diplomáticos en el siglo XIX es fijar los límites entre los distintos países que hacia adentro pues vivían también toda clase de convulsiones políticas que eran parte del mismo fenómeno, la creación del Estado Nacional. El Estado Nacional se creaba hacia adentro y luego se iba reflejando en sus fronteras con otros países que estaban en esa misma situación. En el caso de Perú y Colombia, pues hay que partir también de un hecho y es el intento en un momento dado de que ambos países, o lo que hoy llamamos Colombia, pues hicieran parte de ese sueño, de esa utopía, luego fallida y fracasada de manera ruinosa, que es la gran Colombia del libertador Simón Bolívar. Cuando ese proyecto fracasa en 1829, en 1830, pues empieza la discusión limítrofe y en estos países se establecen unos antecedentes que tienen que ver con documentos oficiales de la corona española para ver hasta dónde llegaban los límites y los alcances y la jurisdicción de ciertos territorios que iban quedando unos de un lado y unos del otro. Eso fue avanzando a lo largo de todo el siglo XIX, en el caso de todos los países, con respecto a sus vecinos siempre, a veces de manera armónica, a veces de manera pues mucho más conflictiva. A finales del siglo XIX, por agotamiento o por experiencia, ya se van encontrando también unas nuevas instancias internacionales. Muchos países de América Latina acuden, por ejemplo, al laudo arbitral de la corona española para que dirima cuestiones territoriales de sus viejos dominios, de sus colonias, después de consumado el proyecto de la independencia con un siglo a cuestas. Ya se había dado la conmemoración del cuarto centenario del llamado descubrimiento de América, que fue un punto en 1892 en el que se perfeccionó un poco ese esquema de las relaciones entre España y los países de América Latina o de la América española. Y en el caso de Colombia y el Perú, pues no hubo allí una excepción, hubo un intento por un laudo arbitral en 1894, 96 tal vez, y luego en las primeras décadas del siglo XX, pues uno sí empieza a ver cómo todos los países de la América española están decantando por fin, están consolidando ese proceso diplomático y político del establecimiento y la constitución de sus fronteras definitivas. Colombia y el Perú trataron de hacerlo en 1906,
Habían pasado 3 años apenas de la pérdida de Panamá. Entonces, en Colombia había un gran esfuerzo por buscar definir y esclarecer de manera irrefutable, pues, todos los puntos limítrofes del territorio nacional, porque había ahí una especie también de mito irredentista, la idea esa de que estábamos perdiendo territorio desde hacía décadas y que había que frenar ese desagüe, ese drenaje. Y obviamente el episodio de Panamá, la tragedia de Panamá, pues no sirvió sino para asentar esa idea en muchos sectores de la sociedad. Y eso se expresaba con unas fórmulas desgarradoras, el muñón sangrante de la patria. Entonces, en Colombia hubo un intento por ir estableciendo los límites fronterizos con otros países. Lo mismo estaba pasando en Perú, lo mismo estaba pasando en todas partes. Y ahí hay un quiebre en 1911 porque se da una escaramuza a mediados de ese año, cuando los peruanos pues ocupan territorio colombiano en La Pedrera. El contexto social, económico y cultural ahí era muy complejo y de alguna manera se resume y se sintetiza en ese universo de la economía del caucho y todos sus excesos, todos sus estragos y la presencia en esa zona, entre el río Putumayo y el río Caquetá, de la Casa Arana, que era una casa peruana que explotaba el caucho, pero que iba penetrando el territorio colombiano. Y entonces pues hubo una serie de informes internacionales, hay testimonios literarios, el más estremecedor de todos y el más conocido, claro, La vorágine de José Eustacio Rivera. Pero en 1911 en La Pedrera hubo un intento de los peruanos por ocupar el territorio nacional colombiano. El militar que estaba al comando de la guarnición colombiana se llamaba Isaías Gamboa y a Colombia realmente le fue mal en esa escaramuza. Eso se resolvió luego por la vía diplomática, siendo canciller Enrique Olaya Herrera, que era un liberal de la generación del centenario, pero que tenía muy buena relación con los gobiernos o con algunos miembros de los gobiernos conservadores, y llegó a participar ya no en un gobierno conservador, sino en un gobierno de transición, que es el gobierno republicano. Entre 1910 y 1914 en Colombia hubo un intento muy interesante por desmontar un poco ese esquema dogmático sectario de la hegemonía conservadora, con el Partido Liberal por fuera del poder desde los tiempos de la Guerra de los 1000 días, que el liberalismo había perdido, y allí se constituyó un régimen en el que los conservadores gobernaron a Colombia durante 40 años y ejercieron el poder en las primeras décadas del siglo XX. Eso tiene un paréntesis con el gobierno republicano entre el año 10 y el año 14, y en ese gobierno el canciller es Olaya Herrera, y él contribuye a que de alguna manera se limen las asperezas y se firmen unos documentos para fijar por fin los linderos, los límites entre Colombia y el Perú. ¿Qué es lo que va a pasar en 1922 con ese tratado llamado Lozano-Salomón, en el que pues Colombia recibe de manera muy generosa y muy polémica un pedazo del territorio peruano
para acceder al curso y al cauce del Amazonas, el trapecio amazónico. Colombia entrega el Triángulo de San Miguel Sucumbíos en el Ecuador, pero ese acuerdo de 1922 se demora mucho en su aprobación y en su trámite en los respectivos países, porque claro, no era fácil, sobre todo en el caso peruano, aceptar esa concesión de un enclave tan importante como por ejemplo Leticia. Y entonces fue casi una negociación clandestina. Quien gobernaba el Perú en ese momento era Augusto Leguía, que había sido pues un prohombre y un estadista allí, había peleado en la Guerra del Pacífico y era una gran figura, y en un momento dado recupera el poder, ya lo había ejercido antes, y él es el que insiste en los términos de ese tratado de 1922 porque sabía que le convenía más para sus necesidades políticas y militares en su relación con Ecuador la concesión colombiana. Pero en el Perú casi nadie supo de esa concesión y cuando se fue revelando la gente estaba en contra de ella. Y luego cuando Leticia pues pasa a ser colombiana, también hay allí una serie de protestas muy sentidas y muy sonadas de quienes no aceptan la nueva realidad, que de alguna manera se va consumando en 1928. Ese es el año en el que entra en vigencia el Tratado Lozano-Salomón, después de muchas idas y vueltas y muchas discusiones, pero un año después viene la crisis internacional de la quiebra del sistema bursátil y financiero de los Estados Unidos, el crack del año 29, que tiene efectos políticos de todo tipo en el mundo entero. Y uno de los grandes efectos políticos de la crisis del 29, que fue una crisis apocalíptica, es el cambio de régimen político en muchas partes. En la Alemania de Weimar, en la República de Weimar, el triunfo del nazismo tuvo que ver con lo que estaba pasando allí como consecuencia de la crisis del 29. En el Perú también hay un golpe de Estado que protagoniza un militar de origen indígena que se llama Luis Miguel Sánchez Cerro, que se toma el mando en 1930-31, que venía de tener una representación diplomática en Francia, en París, y menciono esto al paso porque va a tener una cierta relevancia con el tema de la guerra entre Colombia y el Perú. Y la guerra del Perú y Colombia ocurre ya con el cambio de régimen en ese país, un gobierno dictatorial, y en septiembre de 1932, 200 hombres se toman Leticia y desalojan allí a todos los que tuvieran que ver con la soberanía y la autoridad colombiana. Ese episodio tiene allí un ribete novelesco porque la historia también está teñida por anécdotas que a veces parecen surgidas de la ficción, de la comedia, de la tragedia. Y es que había un personaje que se llamaba Juan de la Rosa, que era intendente en la zona peruana y estaba enamorado de una mujer que se llamaba Pilar y le decían la Pila. Y resulta que el representante del gobierno colombiano en Leticia era un cachacazo que se llamaba Alfredo Villamil Fajardo, que obviamente nunca en su vida había pensado en ir a Leticia, pero terminó allí y se enamoró de la Pila y hubo allí como una especie de forcejeo y jaleo y hasta un rapto
de esta mujer, como si fuera la guerra de Troya, decía el expresidente Alfonso López Miquelsen. Y entonces había un resentimiento en este militar peruano por los escarceos de un bogotano cachaco en Leticia con su mujer, con su querida. Pero había otro episodio allí de una hacienda que se llamaba La Victoria. Y en esa hacienda pues había un ir y venir de transacciones del lado colombiano y del lado peruano. El dueño era un personaje que se llamaba Óscar Vigil y tenía un sobrino que se llamaba Óscar Ordóñez. Y pues él tenía una cantidad de contratos y el cambio no les había convenido a estos personajes. Entonces en un momento dado el ingeniero Óscar Ordóñez organiza una turba para irse a tomar Leticia y se encuentra con el intendente Juan de la Rosa, que tenía la cuenta pendiente de la pila, y ambos terminan coaligados en esa toma dantesca de Leticia por parte de unos 200 amotinados que se toman el fuerte, desalojan a los colombianos que están allí, los mandan a Brasil y empiezan a llegar las noticias y los cables de que Leticia está en manos de los peruanos. Y obviamente eso suscita pues la sorpresa, el escándalo, el estupor, no solo en Bogotá, sino también en Lima. En Lima nadie sabía que eso iba a pasar. El embajador de Colombia en Lima era Fabio Lozano, y Lozano, hijo de Fabio Lozano Torrijos, que había firmado el tratado de 1922. Y entonces pues él va muy rápido y le dicen abiertamente que se trata de una escaramuza de unos facciosos, de unos fascinerosos, de unos comunistas enemigos del gobierno de Sánchez Cerro. Y entonces pues los primeros mensajes que llegan desde el Perú a Colombia van describiendo un poco la condición rocambolesca, dantesca de lo que estaba pasando allí, y la Cancillería en Colombia empieza a mover sus resortes para ir transmitiéndoles a los embajadores en unos puntos estratégicos el reporte minuto a minuto de lo que estaba pasando en Leticia. Tenemos un recuento minucioso de ese momento por el archivo diplomático, pero también porque está el testimonio de Alfonso López Miquelsen, que fue presidente luego del país y un gran líder y caudillo del Partido Liberal Colombiano en la segunda mitad del siglo XX, y que tenía además pues unas condiciones intelectuales muy particulares. Era un gran escritor, era un pensador muy agudo, un analista de la vida política internacional, cultural, literaria, brillantísimo, López Miquelsen. Pero López Miquelsen vivía en Londres en ese momento, 1932, porque su padre, Alfonso López Pumarejo, estaba allí de embajador. Y Londres, claro, era uno de los puntos estratégicos para la reacción diplomática de Colombia, para empezar a contener y a prever lo que iba a ser ese conflicto eventual con el Perú. Y López Miquelsen estaba en la embajada y empieza a oficiar como amanuense del secretario de la embajada para traducir al inglés los cables que llegaban desde Bogotá. López Miquelsen hablaba un francés y un inglés exquisitos,
Y estando allí en la embajada, su padre lo señala para que sea el traductor de los cables del español al inglés para pasarle a la oficina que correspondiera del servicio exterior inglés el recuento minucioso de lo que estaba pasando en Leticia. Eso mismo se estaba haciendo en todas las embajadas. Entonces, López Michelsen, en varios textos magistrales y en sus memorias, cuenta cómo iban comentando un poco lo que estaba ocurriendo allí en Leticia, y López cuenta que uno de sus contertulios nocturnos, que conocía muy bien a alguno de los protagonistas de esta historia, quizás a Alfredo Villamil Fajardo, le narra los pormenores y los antecedentes de esta especie de lío de faldas fronterizo que, obvio, no es que fuera en absoluto la causa de la guerra entre Colombia y el Perú, para nada. López Michelsen luego escribió un buen texto sobre eso, contraponiendo, comparando la guerra de Colombia con el Perú con la guerra de Troya, que también pues tiene la causa recóndita de un amor no correspondido, de un amor desastrado. Ahí en ese caso no es un amor no correspondido, sino el rapto en el que se consuma un amor verdadero. Aquí era lo contrario, porque la Pila estaba enamorada del intendente Juan de la Rosa y Villamil Fajardo había tratado de seducirla y luego había tratado de retenerla, pero ese no era el motivo verdadero en absoluto de la guerra entre Colombia y el Perú. Tampoco, pues, todos los pormenores en torno al funcionamiento económico binacional de la Hacienda La Victoria, que Colombia terminó comprando luego a un costo exorbitante. Sin embargo, estaban esos antecedentes y López los recuerda, siendo él amanuense de la embajada colombiana en Londres, que iba recibiendo el eco lejano, los chispazos de lo que se recibía en la Cancillería bogotana desde Brasil, porque Leticia había sido desalojada, para ir ilustrando pues a todo el servicio exterior colombiano. Luego se supo muy rápido qué era lo que estaba pasando y la reacción en Colombia estuvo teñida por el patriotismo, que es pues un sentimiento que muchos asocian con la nobleza, la pureza, con una idea romántica del sentido de pertenencia a esa abstracción, a esa entelequia que es la patria y la nación, un Estado nacional como cualquier otro. El doctor Johnson, un escritor inglés del siglo XVIII, decía que el patriotismo suele ser el refugio de los canallas. No siempre es así. Ya digo, el patriotismo es un sentimiento que puede ser noble, romántico. También está el patrioterismo, que es su versión degradada y perversa, que es ya la explotación de la devoción patriótica en nombre de unos intereses políticos muy retorcidos que le convienen al que los atiza y los enarbola y los ventila como una bandera que le sirve luego más bien como un manto de sus intereses más aviesos, más sucios, más oscuros. En el caso de la reacción colombiana, hubo patriotismo, hubo patrioterismo, hubo esa dimensión tragicómica de todas las cosas de nuestra historia. ¿Quién dice qué? Como si estuviera en una obra de Shakespeare, pero también como si estuviera en un capítulo de Chespirito.
Hubo, claro, una especie de consenso en torno a la necesidad de que el gobierno colombiano reivindicara y defendiera los intereses territoriales del país, su soberanía, su legitimidad. Y viene la frase famosa, el grito de Laureano Gómez, que dice: paz, paz, paz en el interior y guerra en la frontera. Laureano estaba en la oposición frente al gobierno de Olaya Herrera, y ese es ya el momento en el que esto va adquiriendo pues forma, este relato que puede ser como de novela, y que les invito a que sigamos en nuestra próxima salida de Calamares en su tinta. Vamos a hablar de qué pasó en esta guerra entre Colombia y el Perú entre 1932 y 1933. Estoy llegando aquí a tientas, casi sin voz, pero lo hago dichoso porque estos temas de la historia pues me permiten la felicidad de encontrarme con ustedes. Los espero en la continuación en esto que es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast, video podcast y radio, y a tomar mucho jarabe con saúco y con miel. Un abrazo a todos, hasta la próxima.